Vamos a por el capítulo 7. Lo que tenemos por delante, compañeras, es un festival. Este último capítulo es la Nit del Foc El 8, el 8. del libro de la vejez. Y claro, y, y como Simón no tira con munición de fogueo, empieza nada menos que con Víctor Hugo. Ella, ella nos va a poner algunos ejemplos de vejez, algunos ejemplos ilustres de vejez, y a lo largo de este capítulo, hoy quizás no nos dé más que para Víctor Hugo, pero bueno, a lo largo del capítulo hablaremos de Miguel Ángel, hablaremos de Verdi, hablaremos de Chateaubriand, hablaremos de Lamartine. Va a ir haciendo un repaso a las distintas maneras en la que estos grandes personajes de los que tenemos no solamente memoria escrita, sino autobiografía, es decir, donde tenemos no solamente lo que los demás cuentan de ellos, sino también lo que cuentan ellos de sí mismos, ¿no? Que es lo importante, cómo han vivido estos últimos años su proceso de vejez. Y vamos a ver cómo cualquiera de ellos que han sido recordados como la punta del arte, de la creatividad, de la potencia intelectual, tanto en su época como para la posteridad, bueno, ello no fue óbice para que su vivencia de ese proceso fuera enormemente diferente. Porque recordad que desde el principio del libro la autora nos viene diciendo que la manera en la que la vejez se viva depende, por supuesto, de circunstancias externas, por supuesto, lo que llamamos la situación del sujeto, eh, y depende, por supuesto, de la manera en la que el sujeto ha ido desarrollando su pequeña historia, su biografía, dejando ese práctico inerte detrás que va condicionando y cerrando cada vez más su presente y su futuro, pero también depende en buena medida de la manera en la que el sujeto vive su situación en cada momento y al final de su vida. Y vamos a ver cómo gente que está en lo máximo de su potencia creadora, artística, estética, política, bueno, pues pese a ser capaces de llegar a una edad tremendamente, tremendamente grande, gente que llega a los 80 o 85 años con todas sus capacidades prácticamente intactas y escribiendo, publicando, esculpiendo, pintando. Bueno, pues el hecho de poder construir toda esa obra no impide pues que lo vivan de manera muy disímil. Son todos ejemplos que son grandes lecciones de humanidad por las cuales la autora nos va a llevar hasta el final del texto. Y así empezaremos el capítulo 8, algunos ejemplos de vejez en nuestro ejemplar que estamos trabajando en la página 622. Magdalena, comienza tú, por favor. Algunos ejemplos de vejez. Cuando el anciano no es víctima de condiciones económicas y fisiológicas que lo reducen al estado de subhombre, sigue siendo a través de las alteraciones de la senectud el individuo que ha sido. Su edad postrera depende en gran parte de su madurez. La actitud abierta de Voltaire le valió, pese a crueles achaques, una hermosa vejez, en tanto que Chateaubriand se preparó un fin lúgubre. Los dos martirizados en su carne, Sweet el misántropo y Whitman, enamorado de la vida, reaccionaron de maneras muy distintas. Los furores del primero agravaron sus males. El optimismo del segundo le ayudó a soportar sus pruebas. Sin embargo, no hay, lejos de ello, justicia inmanente. La enfermedad
El contexto social puede arruinar el final de una existencia activa y generosa. Las opciones anteriores y los accidentes actuales intervienen para dar a cada vejez su rostro. Lo veremos al examinar algunos casos individuales. Es muy raro, pero sucede que la vejez sea considerada como la coronación de una existencia. Tal fue el caso, como se ha visto, de Cornaro, de Fontenelle, que se le habían preparado durante toda una vida prudente y mesurada. Tal fue con más brillo el caso de Víctor Hugo, que todavía joven había concedido a los ancianos un lugar de honor en su obra. Su ejemplo haría pensar que, conscientemente o no, uno se prepara al comienzo de la vida cierta vejez. Los azares, en particular los accidentes biológicos, pueden desnaturalizarla, pero en lo que depende del individuo la ha definido con su manera de vivir. Hemos visto que el odio a los hombres que inspiró a Swift, la siniestra evocación de los Strasbourg, le llevó a convertirse en sus últimos años en una especie de Strasbourg. En Booth, Evirandus, Jean Valjean, Hugo trazó la figura del patriarca que soñaba llegar a ser. Lo fue. He sabido que a los 14 años escribió: quiero ser Chateaubriand o nada. Casi nada, ¿no? Así, yo por menos no juego, ¿no? Quiero ser Chateaubriand o nada. Adelante. En realidad soñaba con la gloria de Napoleón. Lo confirma el prefacio de Marion Delorme, en que escribe: ¿por qué no habría de venir ahora un poeta que fuera a Shakespeare lo que Napoleón es a Carlomagno? Poeta, vidente, profeta, quería ser el papa del universo espiritual y esperaba que la edad le confiriera ese poder. Se condujo de manera que esa esperanza no quedará desmentida. Lamartine, en 1848, se condenó a una vejez atroz. Hugo salvó la suya cuando en 1852 partió al exilio. Llegó a ser el símbolo glorioso con que había soñado. Detente un momentito. Nos dice entonces la autora, pues bueno, pues sí, depende de las circunstancias, depende de la salud, depende de cómo te has ido construyendo tu vida, ¿no? Y por supuesto también depende de cómo te has construido la vejez. Pero en todo momento hay decisiones que pueden variar, cambiar tu camino. Y nos pone el ejemplo. Víctor Hugo cuando decide exiliarse después del golpe de Estado de Napoleón, bueno, pues él toma un camino que le lleva por unos derroteros que al final se traducirán en convertir a Víctor Hugo en la punta de lanza de la República y en la gloria literaria de Francia, ¿no? Lamartine, que era una gloria literaria, eh, va a seguir el camino opuesto, arruinándose por completo su vejez y acabando de la peor manera que él mismo imaginarse. Antes de entrar o bueno, mm, sí, antes de entrar en el tema de Víctor Hugo, que es donde ella ahora va a dedicar varias páginas, me gustaría que le echáramos un vistazo a su biografía, muy por encima, para que los que no somos conocedores, no somos franceses como Marie, ni tenemos la cultura literaria o histórica que sería deseable, bueno, pues podamos tener un pantallazo por encima de quién era este personaje. Yo me he cogido la biografía de él de la Wikipedia y he seleccionado algunos fragmentos que me gustaría que leyéramos y compartiéramos. Esta es la página de Wikipedia que podéis descargar vosotras. De todos modos, os la puedo pasar luego con los subrayados para que podáis ver. Porque merece mucho la pena, este artículo está muy bien escrito y merece mucho la pena verlo en su conjunto. No lo vamos a leer entero porque son un montonísimo, son 47 o 50 páginas, ¿vale? Vamos a seleccionar algunos párrafos nada más, pero merece mucho la pena que luego, esta tarde, mañana, cuando os apetezca, lo leáis en su conjunto porque aporta una visión del autor muy interesante y muy enriquecedora.
Bueno, pues nos dice el artículo, Víctor Hugo ocupa un puesto notable en la historia de las letras francesas del siglo XIX en una gran variedad de géneros y ámbitos. Fue un poeta lírico con obras como Odas y Baladas de 1826, Las hojas de otoño de 1832, Las contemplaciones de 1856. Fue un poeta comprometido contra Napoleón III, y lo vamos a ver luego en algunos pasajes de los castigos de 1853. Eso le costó tener que exiliarse, evidentemente. Fue también poeta épico en esa maravilla, en esa catedral que él escribe a lo largo de casi 20 años, que se llamó La leyenda de los siglos. Y fue también un novelista popular y de gran éxito con obras como Nuestra Señora de París, 1831, Los Miserables, 1862, una catedral, otra catedral de la literatura y de la denuncia de la precariedad y la miseria y la explotación. Es una obra maravillosa, sí, para quien no todavía no hayáis tenido la suerte de leerla. Y por supuesto, además, tocó el teatro, donde además hizo teoría, expuso su teoría del drama romántico en Cromwell, 1827, y luego en Hernani, 1830, o Ruy Blas, en el 38. Pero no solamente eso, ¿eh? Víctor Hugo además pintaba, bueno, escribía artículos periodísticos, soflamas de combate, discursos parlamentarios. Bueno, la obra de Víctor Hugo abarca del orden de 50 o 60 tomos. Es algo abrumador, ¿no? Lo que es la obra literaria de este hombre en todos los géneros que uno se le pueda ocurrir. Sus opiniones, a la vez morales y políticas, y su obra excepcional, le convirtieron en un personaje emblemático a quien la Tercera República honró a su muerte con un funeral de Estado celebrado el 1 de junio de 1885 y al que asistieron más de 2 millones de personas, con su inhumación en en el Panteón de París. Eh, Luego ya hablaremos de él, pero a lo largo ahora del texto, me interesa que nos quedemos con las fechas. Nació en 1802 y murió en 1885. ¿Vale? Vivió 83 años. Y prácticamente hasta los últimos 2 años de su vida estuvo en plenas facultades mentales y de trabajo. Su mujer, Adele Foucher, una muchacha con la que él se casó siendo muy jóvenes. Eh, por cierto, su hermano estaba tremendamente enamorado de Adele y, y, y perdió la cabeza a causa del matrimonio de Víctor con Adele. Tuvo, tuvo varios hijos, dos chicas y tres chicos, Leopoldine y Adele. Leopoldine murió muy joven, murió en un trágico accidente, murió ahogada con su marido, estaba embarazada y iban navegando por el río y se les volcó el bote y, y el marido intentando salvarla, pues se ahogaron, ¿no? Se ahogaron ambos. Esto a Víctor Hugo lo marcó para toda la vida, y le dedica a ella algunos poemas que son cumbres literarias, algunos de ellos que luego leeremos. Y luego los hijos François Víctor y Leopold y Charles. Hay muchísimas cosas muy interesantes, pero bueno, me interesa
que vayamos a los puntos que tengo marcados. Contrajo matrimonio, decíamos antes, en 1822 con una amiga de infancia, Adele Foucher, nacida en 1803, con la que tuvo 5 hijos, los 5 hijos, Leopold, Leopoldine, Charles, Victor eh, y, eh, y Adele. Adele fue la única que sobrevivió a su padre. Víctor Hugo tuvo la desgracia para cualquier padre de ver de que los hijos no le sobrevivan, ¿no? De que los hijos no le sobrevivan. Y la única que le sobrevivió, Adele, pero esta muchacha seguramente tenía alguna dificultad y de mal de amores acabó internada en un psiquiátrico pues, el resto de su tiempo. Hasta a ver, tenemos el hermano Eugene, el hermano de él, Eugene, que estaba también muy enamorado de la que luego fue su cuñada, pues tampoco superó este mal de amores eh, y acabó también con una esquizofrenia y recluido hasta su muerte en el 37. Quiero decir con esto que no es que hubo muchos acontecimientos en la vida de Víctor Hugo que fueron traumáticos y que marcaron seguramente fuertemente su vida, ¿no? No solamente la Revolución del 30, no solamente las revoluciones del 48, no solamente la Comuna de París. Estos son acontecimientos externos, ¿no? Dramáticos, traumáticos, ¿no? Pero también está el exilio que él tiene que vivir durante muchísimos años y, por supuesto, la persecución política que sufre, que le obliga a abandonar Bélgica, a abandonar Inglaterra, perseguido por sus enemigos y, por supuesto, las tragedias personales y familiares. Las obras, aquí hay una descripción que podéis ir viendo de las obras, tanto poéticas como teatrales, como narrativas, que son magníficas, pero bueno, pasamos por encima de ellos. Nos interesa el año 43. Para Hugo, el año 43 fue un año funesto. En marzo se estrenó Los Burgraves, obra que no recibe el éxito esperado. Durante la creación de todas sus obras, Hugo se enfrenta con todo tipo de dificultades materiales y humanas, como teatros poco propicios a los espectáculos de envergadura, o reticencias de los actores franceses ante la audacia de sus dramas, y sus piezas reciben incluso silbidos a menudo por parte de un público poco sensible al drama romántico, aunque también hay admiradores que lo aplauden. El 4 de septiembre de 1843, Leopoldine muere trágicamente en el río Sena, ahogada junto con su marido Charles tras el naufragio de su barquito. Hugo se encontraba entonces en los Pirineos con Juliette y se entera por la prensa de la muerte de su hija. El escritor se ve afectado terriblemente por esta muerte que le inspirará varios de los poemas de una obra monumental que se llama Las Contemplaciones, particularmente un poema Mañana al alba o Mañana desde el alba, que lo leeremos luego. Desde esta fecha y hasta julio del 51, fijaros qué impacto causa en Víctor esto. Desde esta fecha hasta el exilio, Hugo no publicará nada, aunque seguirá escribiendo furiosamente, no estrena teatro, no imprime novelas, ni poemas. Algunos autores ven en la muerte de Leopoldine y en el fracaso de su obra Los Burgraves una posible razón de este desafecto del autor, mientras que otros ven más bien una posible atracción hacia la política, actividad que le ofrecería otra tribuna a sus actividades. Es verdad que en el 45 es nombrado par de Francia y en el 48 todavía
él no es el republicano que luego él mismo se construirá. Pero ya veremos que apunta maneras. La vida de Víctor Hugo, él se cría, se educa en una familia burguesa y monárquica, en una familia profundamente conservadora. Veremos que la vida de Víctor Hugo nos muestra un sujeto, una persona, como cualquiera de nosotros, de nosotras, que a lo largo de su biografía y de sus experiencias, él va cambiando su mirada. Él va cambiando su mirada sobre sí y sobre el mundo. Nadie nace facha, podríamos decir, ni nadie nace eh, libertario, ni nadie nace revolucionario, ¿vale? Nos construimos a lo largo de nuestra vivencia, a lo largo de nuestra experiencia, a lo largo de las decisiones que vamos tomando, muchas veces, casi siempre inconscientemente, a lo largo de nuestra biografía. Acción política. Educado por su madre bretona en el espíritu del monarquismo, paulatinamente muestra interés y convencimiento hacia la democracia. Según Pascal Melca, Hugo tiene la voluntad de conquistar el régimen para tener influencia y poder así llevar a cabo sus ideas. Él tiene la fantasía de intervenir en política, ¿no?, para poder cambiar la política de su época. Se hace entonces confidente, por ejemplo, de Luis Felipe en el 44 y par de Francia en el 45. Su primer discurso, realizado en el 46, es para defender la suerte de Polonia, que ha sido descuartizada, que ha sido troceada entre varios países. Y en el 47 defiende el derecho de regreso de los desterrados. Al inicio de la Revolución Francesa de 1848, es nombrado alcalde del Distrito 8 de París y posteriormente es diputado de la Segunda República con escaño entre los conservadores. Durante los motines obreros de junio del 48, Hugo participará personalmente en la matanza, comandando tropas frente a las barricadas en el distrito parisino para el que fue nombrado alcalde. Él, en su posición vital, en su posición de clase en la que está en ese momento, él pertenece a la derecha de orden. Esto es interesante, ver el giro intelectual, la progresión que este sujeto, que esta persona va a tener a lo largo de la otra mitad de su vida, ¿no? A lo largo de la otra mitad de su vida. Él participa en la represión del 48. Y sin embargo, eso no le impedirá más tarde desaprobar la sangrienta represión que se desarrolló tras la revuelta. En agosto del 48 funda el periódico L'Événement, apoya la candidatura de Luis Napoleón, elegido presidente de la República en diciembre del 48, y tras la disolución de la Asamblea Nacional es elegido para la Asamblea Legislativa y pronuncia su discurso contra la miseria. Aquí él empieza ya a dirigir su mirada en la dirección de los perdedores. Rompe con Luis Napoleón Bonaparte, a quien acusa de ser un infame dictador. Rompe con Napoleón Bonaparte por su apoyo al envío de una expedición francesa contra la República Romana instaurada en el 49, que termina con el restablecimiento del Papa en funciones y progresivamente se va enfrentando progresivamente a sus antiguos amigos políticos, reprobando su política reaccionaria. Cuando se produce el golpe de Estado del 2 de diciembre del 51,
Hugo intenta huir, pero es retenido. Sin embargo, cosa curiosa, esto lo hemos vivido más de uno, esta situación, cosa curiosa, hay gente decente en todos lados. El comisario que le detiene se niega a retenerle, diciendo, señor Hugo, yo solo detengo a gente peligrosa, ¿no? Le han ordenado, ¿no? Aquí tenemos a un funcionario que, bueno, pues tiene que cumplir órdenes, evidentemente, pero bueno, la obediencia debida también tiene sus límites. Hugo se exilia en Bruselas y condena el golpe de Estado, las razones del golpe de Estado y a su autor, Napoleón, en un texto tremendo que dio la vuelta al mundo, publicado en 1852, que se llama Napoleón el Pequeño, ¿no? Aquí ya empieza Hugo a afinar la pluma con toda la mala baba que podía gastar un gran literato en esa época. Y el último texto que él empieza a escribir eh, a partir del golpe de Estado, historia de un crimen, pero que creo recordar que no se publicará hasta el final de su vida, creo que es de los últimos textos, si no el último, que se publica, pese a que lo empieza a escribir apenas dado el golpe de Estado. Más tarde también escribirá los castigos también con respecto a este golpe de Estado. El doloroso recuerdo de su hija Leopoldine, así como su curiosidad, le impulsan a iniciar experiencias relacionadas con el espiritismo, que en esa época sabéis que estaban muy de moda. ¿Os acordáis de Marx cuando nos contaba que las mesas en China, a partir de la revolución de los Taiping, las mesas se daban la vuelta y se ponían de pie? Es la época del espiritismo, en la segunda mitad del siglo XIX. Víctor Hugo también, mm, en este mundo romántico de exaltación de lo irracional, él también entra en este mundo del espiritismo. eh, y ahí escribe pues este texto de ¿cómo se dice, Marí? Las tablas bailantes, las mesas que bailan o danzantes, sería el micro, Marí. Creo que es les tables tournantes, es las mesas danzantes, ¿no? Sí, les tables tournantes, oui. Ahí está, ¿no? Las mesas danzantes de Jersey, editado en 1923, en fin. Dice, al publicarse Napoleón el Pequeño, por orden, él estaba exiliado en Bélgica, pero fijaos qué larga es la mano del poder. Al publicarse Napoleón el Pequeño, por orden del gobierno belga, se vio obligado a salir del país, teniendo que trasladarse a la À dependencia Jersey. de Jersey. Recordáis que lo mismo le pasó a Marx, pero por atacar al gobierno prusiano. Los poderes, los ministerios del interior y las policías secretas de las monarquías confabulan entre ellas en toda Europa en contra de los subversivos, ¿no? Y así como a Marx le tocó tener que abandonar primero Bélgica y luego Francia, eh, a Hugo, pues bueno, pues le tocó tener también que primero irse a Bélgica y luego acabar en Inglaterra. Qué paradoja. Pero, pero claro, como Hugo mm, se ve que le pasaba lo que a nuestro Carlitos, no se quedaba quieto. En 1855 también también le expulsan de De Jersey, Bruxelles. pero ahora por criticar a la reina Victoria, ¿no? Porque la reina Victoria ha visitado Francia y entonces, bueno, pues Hugo hace la crítica y entonces el gobierno británico le dice, oye, si tú estás aquí de invitado, pues no te vamos a permitir que critiques a nuestra monarquía. Hugo forma parte de un grupo de proscritos que se niegan a volver a Francia tras el decreto de amnistía que permite el regreso de todos los expulsados tras el golpe de diciembre. Víctor Hugo manifiesta,
y si queda allí solo uno, seré yo. Estos años difíciles son muy fecundos desde el punto de vista literario. Publica Los Castigos, una obra en verso que tiene en su punto de mira el Segundo Imperio. Publica Las Contemplaciones, un magnífico libro de poesías, y el portentoso La Leyenda de los Siglos de 1859. Así como una de sus novelas más importantes, Los Miserables, ¿no? En 1862. Y en 1866, Los Trabajadores del Mar, ¿no? Fijaros qué producción, ¿no? Qué tremenda producción tiene este señor. Solo leerla, solo leerla nos llevaría a lo mejor los años que este hombre le ha llevado a escribirla. ¿Eh? Solo leerla, ¿no? Imaginaos qué capacidad de trabajo. Estando él allí en Jersey o en Bélgica, recibe algunas visitas, por ejemplo, la de Gautier, o la de Boucher de Perth. Este último lo describe como un republicano gentilhombre muy bien establecido, gran burgués, viviendo como padre de familia, querido por sus vecinos y considerado por los habitantes. Regreso a Francia. Cuando Napoleón III firma el decreto de 1859 de amnistía de los presos políticos, Hugo se había negado a sacar provecho de esta gracia del usurpador. Y decía, cuando vuelva a la libertad, volveré, ¿no? Y tampoco lo hace en 1869. Finalmente regresa a Francia en septiembre de 1870. Francia había entrado en guerra con Prusia, y después de la derrota del ejército francés en la batalla de Sedan, él vuelve y recibe una acogida triunfal por parte de los parisinos. Claro, él es el gran poeta, el gran escritor en el exilio contra el pequeño Napoleón, y lógicamente todos los republicanos en París le tienen a él como un referente intelectual, moral y político en el exilio. Habiendo vuelto, atención, estamos en 1870, ¿eh? Este señor tiene 68 años. 68 años. Participa activamente en la defensa de París durante el sitio, y cuando acaba él es elegido para la Asamblea Nacional, ocupa un escaño por Burdeos, del que dimite porque uno de los grandes defensores también es Garibaldi, al que le niegan el escaño en la Asamblea, y él, por solidaridad con el gran Garibaldi, también renuncia a su escaño. En marzo de 1871, él se encontraba en Bruselas para arreglar la sucesión de su hijo Charles, cuando estalla la insurrección de la Comuna. De la Commune. Recordemos que Hugo es un buen burgués. Hugo es un republicano, pero es un buen burgués, es un hombre de orden. Igual que a él en el 48 le ha incomodado la revuelta del pobrerío, pero no ha aprobado la represión contra el pobrerío. Es decir, una cosa es que no quieras al pobrerío en las calles, y otra cosa es que hagas una matanza con ella. Cuando estalla la insurrección de la Comuna, él no está de acuerdo con la insurrección de la Comuna ni con el intento de la Comuna de derrocar al régimen. Pero Hugo, como cualquier persona decente en su época, y hubo muchas, se quedaron atónitos ante la matanza, la carnicería que desplegó el gobierno francés, con los prusianos mirando para otro lado, ¿no? Los prusianos permitiendo la matanza, es un asunto francés, pero recordemos que quien organiza la carnicería contra la Comuna de París es el gobierno francés. Y esto, lógicamente, no solamente a Víctor Hugo, sino a muchísimos intelectuales y políticos de su época, les llena de horror. Asiste a la rebelión y a su represión desde Bélgica, y la desaprueba
tan vivamente que es expulsado. Es expulsado. Encuentra refugio durante 3 meses y medio en el Gran Ducado y permanece sucesivamente en Luxemburgo, en Vianden, en Diekirch y en Montfort-le-Vent, donde se somete a una cura termal. Finaliza allí la colección de poemas El año terrible, otra obra también muy importante que merece mucho la pena echarle un vistazo. Luego os pasaré la referencia a las obras completas de Víctor. Finalmente él regresa a Francia a finales del 71, lo solicitan, lo llaman varios comités republicanos y acepta presentarse como candidato a la elección el 7 de enero del 72. Visto como radical, él, el buen burgués, ¿cómo estarían las cosas? ¿Cómo estarían las cosas de derechizadas, ¿no? Para que el buen burgués, el hombre de orden, fuera visto como un radical debido a su voluntad de amnistiar a los comuneros, a los que han sobrevivido a la matanza, a los que han sobrevivido a la matanza. Los pocos. ¿No? Hasta el extremo de que es golpeado por el republicano moderado, ¿no? Él que es el radical es golpeado por el moderado Joseph Vautrin. El mismo año, Hugo se traslada de nuevo a Guernesey, esta isla que está ahí en la costa normanda, donde escribe la novela 93. En 1873 reside en París y se consagra a la educación de sus 2 nietos, George y Jean, que Jeanne. le inspiran un texto maravilloso, que también comentaremos luego, que se llama El arte de De ser. ser abuelo. Recibe allí a muchos personajes políticos y literarios, los hermanos Goncourt, Locroix, Clemenceau, etcétera, etcétera, etcétera. Él es un personaje, es un referente intelectual y para la República. El 30 de enero del 76 es elegido senador y milita a favor de la amnistía, se opone al presidente McMahon cuando éste disuelve la Cámara Baja y en su discurso de apertura al Congreso Literario del 78, Hugo se posiciona por el respeto de la propiedad literaria, pero también por el fundamento del dominio público. En junio del 78, ya tiene él 76 años, se siente indispuesto, seguramente algún ictus, se traslada a reposar 4 meses a Guernesey, en su residencia, y allí es atendido por su secretario. Este mal estado de salud pone fin prácticamente a toda su actividad como escritor. Probablemente el último texto que se escriba sea el del crimen, el que él escriba, y el resto de las cosas que se van publicando a partir de ahí, bueno, pues son recopilaciones, selecciones que sus colaboradores y amigos, pues bueno, pues van preparando. Hasta su muerte, Hugo fue una de las figuras tutelares de la recuperada República, así como una indiscutible referencia literaria. Fallece el 22 de mayo de 1885, él ya tiene 83 años, en su residencia, en su casa. Según la leyenda, sus últimas palabras fueron: es el combate del día y de la noche, veo la luz negra. Conforme a sus últimas voluntades, me interesa este texto, conforme a sus últimas voluntades, la ceremonia se efectúa en el llamado coche fúnebre de los pobres, el, ajeno a toda pompa, ¿no? Hasta el último momento. No obstante, el 1 de junio el gobierno decreta el funeral de Estado para Hugo con este
servicio multitudinario en el que se le rinde homenaje. Habíamos visto 2 millones de personas, y es conducido al Panteón de París. Antes del traslado, sus restos, su ataúd es expuesto una noche en el Arco de Triunfo, sobre el que se coloca el crespón negro, con los coraceros a caballo toda la noche, pues, en fin, toda la parafernalia de un tremendo funeral de Estado como solo los franceses eh, pueden diseñar. Un gran número de personas y legaciones se desplazaron para ofrecerle el último homenaje. La comitiva hacia el Panteón se extiende a lo largo de varios kilómetros y es seguida por 2 millones de personas. Hugo, a lo largo de su vida, decíamos antes, no hubo género en el que no descollara, que no tratara, que no trabajara y en el que no descollara. El ensayo, la poesía, la crítica, la sátira, la novela, el teatro, lo que quisiera lo hizo con brillantes. Aquí tenéis, bueno, esta imagen me encanta, es una de las ilustraciones de Cosette, de Cosette. la divina Cosette de Los Miserables. Es difícil no enamorarse de ella eh, leyendo Los Miserables. Pero bueno, aquí tenéis una descripción de todas las obras. Es que cuando leáis esto, los textos que no hayáis leído vais a ir corriendo a buscarlos a la librería para leerlos, ¿no? Hablar de Hugo es hablar de una de las grandes sensibilidades de la historia. También como dramaturgo, tiene una obra tremenda, poeta, pero quería poneros un ejemplo. Quería poneros un ejemplo del gran poeta, ¿no? En este caso, mañana al alba. Ah, demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je Mañana, partirai, vois-tu, je sais eh, que tu m'attends. un poema escrito para su hija unos años después de su trágica muerte. Mañana al alba, cuando blanquea el campo, yo partiré. Mira, sé que me esperas. Iré por el bosque, iré por la montaña. No puedo permanecer lejos de ti más tiempo. Caminaré, los ojos fijos en mis pensamientos, sin ver nada alrededor, sin escuchar ningún ruido, solo, desconocido, la espalda encorvada, las manos cruzadas, triste, y el día Et le jour, para mí moi, será sort comme como la la nuit. noche. No miraré ni el oro de la tarde que cae, ni las velas lejanas descendiendo hacia Harfleur. Y al llegar, pondré sobre tu tumba un ramo de acebo verde y de brezo en su... Hay que ser de piedra para no emocionarse ante unas líneas como esta. Pues este poema creo que todos los franceses lo hemos aprendido en el colegio. Ah, Y lo que hemos aprendido. Yo lo recuerdo todavía, yo te lo puedo recitar desde el principio hasta el final. pues Marí, Es, regálanos leerlo en francés. hoy no sé, ¿tú crees? Vale. Sí, A ver, a ver, a ver. amplío esto para que lo puedas ver mejor. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu. Je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Bravo. Además Ay, es que me da ganas de llorar cuando lo lees. es un buen homenaje hoy porque hoy es 22 de mayo. Ay, Sí, mira, claro, sí, claro, qué bueno. En fin, estamos ante un gigante sin, sin ninguna duda, un ser humano sí. tan grande como puede serlo un ser humano, ¿no? Un ser humano que hace con su vida lo que puede, como todos nosotros, como todas nosotras, ¿no? Eh, avanzando y tomando decisiones, nos dice Sartre, nos dice Simón, construyendo tu destino en cada paso con cada una de esas pequeñas decisiones, tantas veces inconscientes, impensadas y sobre todo sin conciencia de su trascendencia en el futuro. Este gigante, este ser humano tan normal, tan corriente, este gigante de la historia, bueno, pues más o menos lo hemos podido esbozar, lo hemos podido esbozar. Pero su obra sigue ahí y os invito a que luego cuando os pase su colección de obra completa, que no dejéis de disfrutar algunos párrafos o algunos textos. Y como no era poco, pues además dibujó, hizo fotografía. Es que de verdad, yo creo que no hubo nada en el arte que a él le fuera ajeno. Y por supuesto, la lucha política, la lucha social, eh, los, la dignidad de los más desfavorecidos, los derechos de las mujeres y todo su discurso La lucha contra la pena de muerte. Ha escrito la un lucha, texto fabuloso sobre efectivamente, contra la pena de muerte. la lucha contra la pena de muerte, también una cruzada tremenda, ¿no? Nos dice, por ejemplo, aquí, la pena de muerte es el signo especial y eterno de la barbarie, ¿no? Cuánto nos queda todavía por aprender de estos grandes? En fin, pues habló también de la colonización, de la esclavitud. Es algo tan, Sí, sí. es tan abrumador, Víctor Hugo, es tan abrumador como ser humano normal. No, no estamos ahora, no lo pretendemos poner de ejemplo, ni mucho menos, simplemente como ser humano normal y comprometido con su época, con su racionalidad, con lo que en cada momento consideró justo. Un gran humanista. Un humanista, un humanista. Bien, pues visto este pequeño repaso a Hugo, vamos a continuar la lectura y luego, cuando lleguemos a algún texto reseñable, os volveré a interrumpir para que veamos algún ejemplo de su literatura. Por Eh, favor, me decís la página, me he despistado. estamos en la página 623. 23. 623. Vale, gracias. Donde en el último párrafo, cuando él dice, llegó a ser el símbolo glorioso con que había soñado. Él que quería ser como Chateaubriand, ¿no? Y de alguna manera soñaba ser un Shakespeare, ¿no? Bueno, pues de alguna manera él fue construyendo su destino, su vida, en la búsqueda de esa autoimagen, ¿no? Dice, llegó a ser el símbolo glorioso con que había soñado. Como se ha visto, continuemos la lectura. Magdalena, sigue tú. Como se ha visto, Como se ha visto, su vida sexual siguió siendo activa en su edad provecta. Hasta 1878 su salud fue excelente. En 1873 Goncourt se sentía molesto viéndolo sin sombrero, lleno de vida desbordante, junto a su hijo François Victor.
Tremendo, lívido. tremendo, Magdalena, tremendo. Goncourt estaba escandalizado, sí. Este burgués, ¿qué es quién se cree para poder ir por ahí sin sombrero? ¿No? Sin sombrero. Mirad, he encontrado dos imágenes hermosas de él con sus hijos, ¿no? ¿Veis que tiene el sombrero en la mano? Mm, En esta. Y en esta directamente con François Victor sin sombrero. En la primera todavía lo lleva en la mano, por eso del decoro, ¿no? Y en esta segunda sin sombrero, es decir, una absoluta ofensa a las buenas maneras del buen burgués, ¿no? Continúa. Lívido en su reposera. Esto no entiendo qué quiere decir. Sí, en su banco, dice, en Ah, vale. 1873 Goncourt se sentía molesto viéndolo sin sombrero, lleno de vida, ¿no? Desbordante, junto a su hijo François Victor, por el contrario, lívido en su Ah, reposo. vale, vale. Continúa. Estaba orgulloso de poder subir todavía las escaleras de a 4 peldaños y parecía creerse invulnerable. El viejo está más joven y más encantador que nunca, escribía Flaubert en 1877. Seguía siendo alegre y retozón. Sus ojitos almendrados despedían como fuegos artificiales, decía un familiar. Su capacidad de trabajo no disminuía. Le parecía a veces que le faltaba respiración, que solo le quedaba oficio. En 1869 escribió en versos secretos. ¿Tienes la traducción a Sí. la vuelta? Se pasa envejeciendo del trípode al pupitre. Adiós impulso soberbio e ímpetu rebelde. Se acabó uno se vuelve burgués del helicón. Alquila al borde del abismo un cottage con balcón. Alquila al borde del abismo un cottage con balcón, ¿no? Uno se vuelve sí, podríamos decir un epicúreo, un hedonista, ¿no? En todo esto. Gracias, Magdalena. Marí, por favor, continúa tú. Sin embargo, el 7 de enero, Sin embargo, el 7 de enero de ese mismo año escribe en una carta: Ah, bien sé que no envejezco y que al contrario crezco, y en esto siento que la muerte se acerca. Qué prueba para el alma. Mi cuerpo declina, mi pensamiento crece. En mi vejez hay un surgimiento. Había publicado en 1866 Los Trabajadores del Mar, que había tenido un éxito inmenso. Trabajaba en El hombre que ríe. Hecho absolutamente excepcional, la edad no había agotado su imaginación novelesca. Volvió al teatro con Torquemada. Estalló la guerra. Se fue a Bruselas y pidió un pasaporte para París. Quería enrolarse como guardia nacional, decía. tenía 70 años. Sí, sí. Tenía 70 años y el tipo vuelve a enrolarse. Luego leeremos algunos textos impresionantes. Tío, quería enrolarse como guardia nacional. Continúa. Sus papeles secretos han mostrado que tenía ambiciones más altas. Esperaba que la República le ofreciera plenos poderes, puesto que, desde el fondo de su exilio, había sido el alma de la oposición. Estaba decidido a aceptar y a retirarse, no bien salvada Francia. Cuando llegó a París, el gobierno provisional ya se había constituido sin haber apelado a él. Sin embargo, una multitud inmensa lo esperaba en la estación y lo aclamó. Desde un balcón y desde su coche tuvo que arengarla 4 veces. Ustedes me pagan en una hora 20 años de exilio, dijo. Recibió innumerables visitas. A pesar de que le había decepcionado que los republicanos lo hubieran dejado de lado, trataba de actuar. Escribió un llamamiento a los alemanes, que no fue escuchado, y un llamamiento a los parisienses. Todos al combate, ciudadanos. En los teatros se leían los castigos y los ingresos sirvieron para comprar 3 cañones. ¡Qué tremenda época! Sí.
Los castigos, compañeras, es una obra poética. Sí, son poemas. La gente pagaba para oír declamación de poemas en un teatro, y cuánta gente no iría para pagar 3 cañones, ¿no? ¿Cuánta gente no iría al teatro? Es asombroso, es otro mundo. Hoy que vivimos en el mundo del TikTok y de todas estas chorradas de encefalograma plano, ¿no? Nos cuesta Ujú. mucho trabajo imaginarnos un teatro lleno de gente escuchando a alguien Escuchando recitar poesía, poesía. ¿no? Es decir, vamos a echar un vistazo a Los Castigos, una obra tremenda. El texto que os propongo es una edición de las obras completas de él, traducida al castellano en 1888, por cierto, en Valencia, no sé si lo veis aquí abajo, ¿eh? Y es la traducción de Jacinto Lavalle, ¿no? Aquí son cinco tomacos, 5 tomacos de 800 páginas, ¿no? Este es el tomo quinto, y de aquí he extractado los castigos, que lo tenemos en las páginas 313 en adelante. Vamos a leer estas 2 o 3 paginitas para que nos hagamos una idea de qué era lo que la gente pagaba, qué era lo que la gente pagaba por oír, ¿vale? Que esto tiene su mérito, ¿vale? La cosa. María José, por favor, si te apetece, vamos a leer el prólogo a la primera edición, escrita en 1853. Recordemos que es una crítica al dictador, una crítica al golpe de Estado, al pequeño Napoleón, ¿vale? Que es Sí. lo que a él le cuesta el exilio. Sin embargo, esta crítica al pequeño Napoleón no es una crítica a Napoleón, es una crítica a todos los dictadorzuelos que se arrogan facultades extraordinarias en contra de la voluntad popular y de la representación republicana, ¿vale? Esta es la cuestión. Por eso, 20 años después, la gente seguía pagando en el teatro por leer Los Castigos, ¿no? Claro, nosotros tenemos que leerlo en prosa, evidentemente, porque la traducción no es sencilla, ¿no? Adelante, María José. En Bruselas, En Bruselas se publicó una edición de este libro, truncada, a la que precedían las siguientes líneas. truncada porque el gobierno de Bélgica no quería enemistarse con el dictador francés, claro, ¿no? Sí, entonces, bueno, Censura. se lo censuran, ¿no? Censura. Dice, vamos a ver qué líneas le quitaron, ¿no? A esto. Adelante. ¿Estas líneas que precedían son las que quitaron? Sí, claro, ahora lo que viene es parte de lo, es De parte, lo que digamos, estaba censurado. de lo censurado. Hay muchas más cosas que se censuraron, ¿no? Ujú. Adelante. El falso juramento es un crimen. La emboscada es un crimen. La secuestración arbitraria es un crimen. El soborno de los funcionarios públicos es un crimen. El soborno de los jueces es un crimen. El robo es un crimen. El asesinato es un crimen. Asombrará dolorosamente al porvenir que en países nobles, que ante la postración de Europa mantuvieron su constitución y fueron los últimos y sagrados asilos de la probidad y de la libertad, se hayan dictado leyes para proteger todo lo que las leyes humanas y divinas de común acuerdo han llamado siempre crimen. Fijaos qué tremendo, ¿no? Está diciendo, llamará la atención en el futuro, en el porvenir, que países que presumían de ser defensores de la ley hayan dictado leyes de común acuerdo para proteger el crimen. Fijaos si tiene actualidad, ¿eh? Si tiene actualidad el texto. Sí, sí. Totalmente. Adelante. La honradez universal protesta contra estas leyes protectoras del crimen. Sin embargo, no desesperen los patriotas que defienden la libertad, ni los generosos pueblos a los que se quiere impedir a la fuerza la inmoralidad.
Y por Entiendo otra que es parte, entiendo que es un error, que es la debe ser moral, la moralidad, la ¿no? moralidad. Entiendo que es un error, sí. Y por otra parte, no se envanezcan de haber triunfado los culpables, que aparentemente son todopoderosos, por ver truncadas las páginas de este libro. No se envanezcan los culpables de que porque la censura funcionó, ¿no? Adelante, María José. Por más que hagan los que reinan en su patria por medio de la violencia y fuera de ella por medio de las amenazas, por más que hagan los que creyéndose señores de los pueblos solo son tiranos de las conciencias, el hombre que lucha en pro de la justicia y de la verdad encontrará siempre un medio para cumplir enteramente su deber. La omnipotencia del mal solo conduce a hacer esfuerzos inútiles. El pensamiento se escapa del que quiere perseguirlo, no puede comprimírsele y se refugia bajo la forma que puede. La antorcha brilla si la apagan. La antorcha La antor- brilla. Si la apagan, Si la apagan, la antorcha se convierte en una voz y las palabras no pueden apagarse. Si amordazan a la boca que habla, la palabra se convierte en luz y a la luz no la pueden amordazar. Nada doma a la conciencia del hombre porque la conciencia del hombre es el pensamiento de Dios. esto lo está diciendo un señor, cuando Hugo habla de Dios, no penséis en el Dios cristiano, ¿vale? Es decir, es ese creador, el hacedor universal que podríamos decir que es innombrable. ¿Eh? Es aquello de lo que venimos y a lo que vamos, ¿vale? Termina la página. Las líneas que acabamos de copiar, que sirvieron de prefacio a un libro mutilado, encerraban la promesa de publicar el libro completo. El compromiso contraído lo cumplimos hoy. Jersey, 1853. Muy bien. Y Pilar, gracias María José. Pilar, vamos a leer el siguiente texto con el que empieza los castigos, ¿no? Esta colección de pequeñas frases que veremos qué potencia tienen. En el momento de regresar a Francia. Adelante. ¿Quién puede en estos instantes, Dios mío, adivinar si el destino moverá su rueda hacia el lado sombrío o hacia el lado risueño? ¿Qué nos proporcionará la mano velada del destino? ¿La oscuridad infame y siniestra o la estrella de la mañana? Al mismo tiempo estoy contemplando un cuadro negro y otro luminoso. La Francia merece un Austerlitz, el imperio merece un Waterloo. Francia merece una victoria rotunda, como fue la de Austerlitz, ¿no? Pero el imperio de este pequeño miserable, ¿no? De este pequeño dictadorzuelo, lo que merece es un Waterloo, ¿no? Continúa. Regreso, voy a entrar en tus murallas santas, idolatrado París. Vengo a traerte el alma fiel de los proscritos. Ya que en estos momentos todos deben ayudarte con ardor y con bravura a aplastar al tigre de fuera y a la culebra de dentro. Ya que el ideal puro, no habiéndonos podido convencer, se desvanece, ya que nadie es demasiado grande para morir, ni demasiado pequeño para vencer. Nadie es demasiado grande para morir, ¿no? Ni demasiado pequeño para vencer. Otra frase tremenda, ¿no? De Víctor Hugo. Continúa. Ya que en los cielos amanece la aurora más poderosa, ya que ante nosotros están la gloria o la muerte. Ya que corre la sangre, ya que los techos arden, ya que los cañones truenan, ya que llegó el momento en que los cobardes retroceden, yo acudo a ti, oh patria. Cuando el extranjero ocupa nuestra frontera, mi ambición se cifra en no tener parte alguna en el poder y en participar del peligro en todas partes. Ya que nuestros enemigos, que ayer eran nuestros huéspedes, vienen contra nosotros, corro, Francia, a arrodillarme ante tus faltas. No me acobardan las agudas garras de sus águilas negras, las desafío. Madre, quiero participar de tus miserias porque soy tu hijo. Desafiando las afrentas infames, veneraré tus desgracias y besaré tus pies, Francia, lanzando llamas de mis llorosos ojos.
Verás que aunque estuve hundido y eclipsado, no perdí en ti la fe, y que todos mis pensamientos fueron siempre para ti. Al salir del sombrío destierro, permíteme que sea tu hijo, y mientras se ría ese montón triunfante de hombres fúnebres, complázcate que yo te adore, rogando por ti, entusiasmado ante tu faz invencible que dora el oriente. Antes, en los días de orgía en los que el hombre alegre brillaba y no creía, cuando embriagada de resplandor, de triunfos y de ilusiones, bailabas y cantabas, fascinada por los resplandores de falsos éxitos, cuando resonaba la música de tus fiestas o París, huía de ti como el profeta huyó de Tiro. Cuando el tiempo Cuando el trocó... Ay, el imperio, perdón, sí. Cuando el imperio trocó a Lutecia en Gomorra, sombrío y Lutecia, triste... Lutecia es París. Es París, sí. Es la antigua población romana que había debajo, digamos, o antes previa a París, ¿no? Entonces, cuando Lutecia mudó en Gomorra, ¿no? Continúa. Sombrío y triste, sumí mi melancolía en la inmensa tristeza del mar. Y allí, oyendo tus canciones, llegando hasta mí el ruido confuso de tu delirio, oponía a tus risas, a tus lujos, a tus ilusiones, mi protesta. Pero hoy, que llega Atila con su bárbara multitud, hoy que el mundo se hunde a tu alrededor, aquí me tienes. Francia, estar contigo en los momentos en que te arrastran por la cabellera y llevar un anillo de tu cadena es lo que yo deseo. Acudo a ti, ya que te arruinan las bombas y la metralla, y en tus murallas me contemplarás firme, de pie o tendido. Y quizás en tu suelo, en el que brilla la pura antorcha de la esperanza, para apagarme el destierro, me concederás una tumba. Imaginaos, el teatro en pie, a reventar, ¿vale? Todo el mundo aplaudiendo, vamos, esto, no 3 cañones y 30 cañones, ¿no? Tenían que pagarse con poemas leídos de esto es patriotismo y no los de a por ellos, oe, que aquí toque. Que hasta para hacer, que hasta para esto también hace falta calidad, ¿no? No todo es ir pegando gritos ni gritando aquí viene el león y todas esas cosas, ¿vale? Elida, por favor, vamos a ver este primer párrafo de los castigos. Noche, nox. Vale. Ya llegó la fecha que elegiste, príncipe. Realiza tu intento de una vez. Esta noche es a propósito. Es muy fría. Vamos, levántate. Olfateando en la oscuridad a los rateros, el dogo Libertad gruñe y enseña los dientes. Y aunque Carlier lo ató a la cadena, ladra. No esperes, Fijaos qué manera de describir al pequeño Napoleón, ¿no? Carlier. No, está diciendo, se está dirigiendo a él, ¿no? Ya llegó la fecha que elegiste, príncipe. Realiza tu intento de una vez. Esta noche es a propósito. Es una noche, digamos, este ataque con nocturnidad y alevosía, ¿no? Contra las instituciones republicanas. Esta noche es muy fría, ¿no? Vamos, levántate. Olfateando en la oscuridad a los rateros, el dogo Libertad gruñe y enseña los dientes, y aunque Carlier, que no sabemos quién es, lo ató a la cadena, ladra. No esperes más, es hora de hacer presa. Continúa. Sí. Diciembre condensa sus más espesas nieblas, como un varón salteador de caminos que sale de su guarida. Sorprende, asalta bruscamente al enemigo que sigilosamente espías. Levántate. Los regimientos están ya en los cuarteles con la mochila a la espalda, embrutecidos por el vino y por el furor. Solo esperan ya al bandido para proclamarle emperador. Tremendo, ¿no? Tremendo párrafo, ¿no? Los regimientos están ya, fijaos qué frase, ¿eh? Acordaos de los sucesivos golpes de Estado que habéis vivido en vuestra vida, ¿no? Los regimientos están ya en los cuarteles con la mochila a la espalda, embrutecidos
por el vino y por el furor. Solo esperan ya al bandido para proclamarle emperador. Continúa. Toma la lámpara, camina tortuosamente, no olvides el puñal, el instante es propicio. La República confía en ti, y no viendo de noche brillar tus ojos sombríos, duerme tranquila, teniendo por almohada tu juramento. Está diciendo, la República confía en ti. Tú eras su guardián, tú eras su presidente legítimo. Y de pronto te alzas como un vulgar dictador, ¿no? Haciendo un golpe de Estado y llevándote por delante todas las instituciones que te pusieron a ti. Continúa, por favor. Jinetes y peones, salid, salid como hordas, atacad a los representantes del pueblo. Soldados, atad con cuerdas a vuestros generales, que están encerrados ya y confundidos con los forzados. Meted a la asamblea en mazas a culatazos, arrojad a sus asistentes a sablazos a la Arrojad de sus asientos, arrojad de sus asientos a sablazos. Sí. Arrojad de sus asientos a sablazos a la cámara alta. No leo más, no puedo, está cortado. Próceres de Francia, Próceres, un momento. Bueno. te lo pongo más pequeñito. Sí. Próceres de Francia, no encuentro la línea. aquí arriba, convertidos en bandidos de la Calabria. Convertidos en bandidos de la Calabria. Hombres de la clase media, vil rebaño, mirad como espada enrojecida que agita un demonio negro, el golpe de estado que sale ardiendo de la fragua. Los tribunos luchan defendiendo el derecho. Estranguladlos, salteadores, condottieri, bandidos, herid, matad a Bodin o a Desubs. ¿Qué hace el pueblo fuera de sus casas? Que se metan ellas. Soldados, ametrallad a esa canalla. Fuego, fuego. Enseguida irás a votar, pueblo soberano. Qué tremendo, qué tremendo, ¿no? Es brutal. Los tribunos luchan defendiendo el derecho, estranguladlos. Salteadores, condottieris, bandidos, herid, matad. ¿Qué hace el pueblo fuera de sus casas? Que se meta en ellas. Se meta el pueblo dentro de las casas, ¿no? Soldados, ametrallad a esa canalla. Fuego, fuego. Enseguida irás a votar, pueblo soberano. Continúa. Da cuchilladas primero al derecho, al honor y a la ley. Haz que corra a ríos la sangre por las calles. Llena las cubas de vino y las fosas de muertos. ¿Quién quiere aguardiente? Cuando el tiempo está lluvioso es muy agradable beber. Soldados, fusilad a ese anciano, matad a aquel niño. ¿Quién es esta mujer? Es su madre, matadla. Que tiemble el pueblo infame y que con su sangre tiña el empedrado de París, del París odioso, que se queja y se resiste. Vamos, que conozca el desprecio sombrío y vengativo que a nosotros, que representamos la fuerza, nos inspira él, que es la inteligencia. El extranjero respetó a París, pero yo quiero hacer una cosa nueva, arrastrarlo por el lodo atado a la cola de mis caballos. Que muera, cañones, vomitad vuestras balas contra ese miserable. Vemos cómo en este texto está describiendo a todos los dictadores y criminales genocidas que pueda haber en su época, en la de antes, ya en 1848, hasta nuestra actualidad. Claro, ¿cómo no iba una pluma como esta a ser incómoda para el poder instituido? Lógicamente, alguien como Víctor Hugo, bueno, pues había que callarlo o había por lo menos que filtrarlo. Y así le tuvieron siempre apartado, ninguneado, pese a ser él pues, un referente para la mayor parte de los republicanos de su época. Vamos a retomar. Sí. ¿Puedo interrumpir? Adelante. Mira, María. quería precisar una cosa. Cuando hablas de Napoleón III, dices que Víctor Hugo lo llamaba el pequeño Napoleón.
Pues no, no lo llamaba el pequeño Napoleón, lo llamaba Napoleón el Pequeño. Ah, ¿no es lo mismo? Ah, no, no es lo mismo, A ver, a porque ver, es a ver. compararlo con Napoleón el Grande. Ah, No hay que claro, olvidar, claro, Napoleón III era un sobrino claro. de Napoleón, el emperador Napoleón. Sí, sí, Y el padre de Víctor Hugo era un oficial de los ejércitos napoleónicos. claro, claro, Y Víctor Hugo, un gran admirador de Napoleón, por claro, lo claro, menos al principio de su vida. Y claro, para él, pues, el pequeño Napoleón, es decir, que era un Napoleón. claro. Pero Verdad, es que es verdad. decir Napoleón el pequeño no es Claro, lo mismo. es No es mucho lo más mismo. ácido. Muy Es bien mucho traído. más ácido y mucho más... Claro, claro. Y eso que es- Víctor Hugo no sabía que Napoleón el Pequeño no era familia de Napoleón. Porque los estudios genéticos parece ser que dicen que el padre no era el que, no, no, no era el que decía ser. yo siempre he aprendido que era el sobrino, no sé qué, Sí, hijo de cuál de los hermanos o eso es. hermanas Pues parece ser que solo es del hijo de su, emperador. parece ser que solo es hijo de su madre. El padre es desconocido. No, Ah, vale. no se corresponde, según los estudios genéticos, no se Sí, corresponde. eh, que el que hubiera tenido, si el curso de la historia hubiera seguido con el imperio napoleónico, el que hubiera tenido que ser Napoleón II, que era el único hijo de Napoleón que murió físico, que se apodaba el L'Aiglon, ¿cómo se dice en español? El L'Aiglon, el pequeño del águila, Ah, el polluelo, sí. el polluelo del águila, el Aiglon. Este Creo que hubiera se llama tenido el que ser aguilucho, creo que se llama Aguilucho. aguilucho. aguilucho, pues el aguilucho. Pues este no murió antes de la desaparición del imperio. Y aquel, el tercero, probablemente no, pero oficialmente sí. El sobrino de Napoleón era Napoleón el Pequeño para Víctor Hugo. Es Muy bien. decir, nada, una Nada, mierda. nada, nada. Bueno, pues gracias, Marí. Tremenda Entonces, explicación. Muy bien, muy bien. Lo que vemos en el texto es, por capas, una crítica feroz a todo déspota que intenta arrogarse la suma del poder público en contra de la representación soberana de las Cortes. ujú, Esto es lo importante. Y vemos también la crítica feroz a la represión indiscriminada contra todo el que se rebela contra el poder despótico. tácticos. Sí. Es una página, los castigos, bueno, que hemos leído una de 200 páginas, ¿vale? Es decir, los castigos salta los tiempos, salta los siglos, y es una obra universal, con prácticamente todo lo que ha hecho Hugo, ¿no? De alguna manera, lo que Hugo escribe llega al corazón no solamente de la gente, sino de las instituciones civiles, y por tanto tiene vigencia independientemente de los personajes concretos a los que haya hecho referencia en el momento en el que se escribió. Son textos universales, ¿no? Como este que estamos leyendo. Muy bien, vamos a continuar con la lectura. Estaba leyendo Elida. Luisa, por favor. Perdón. Elegido diputado de París, se negó a ayudar a los amigos de la Comuna a derrocar al gobierno provisional. Con respecto al enemigo, consideraba muy peligrosa la virtud, pero la Asamblea Nacional no le inspiraba más caso. Anotó: iré a Burdeos con la idea de traer de vuelta el exilio. Presidió la izquierda de la Asamblea. Se negó a firmar el horrible tratado propuesto por Thiers. Defendió a Garibaldi. Me imagino que está hablando del Tratado de Rendición de Francia frente a los bolcheviques. Defendió a Garibaldi, cuya elección se quería anular, le impidieron hablar y presentó su renuncia.
Fijaos que es curioso el texto porque aquí de alguna manera Simón lo está defendiendo, ¿no? A Víctor, ¿no? Está diciendo, elegido diputado de París, se negó a ayudar a los amigos de la comuna a derrocar al gobierno provisional y con respecto al enemigo, claro, ¿quién era el enemigo? El ejército prusiano que estaba rodeando París, ¿no? Es decir, derrocar el gobierno provisional, porque el emperador ha caído con la derrota del ejército francés, ¿no? Hay un gobierno provisional y entonces Hugo piensa, está diciendo Simón, habrá que analizar si historiográficamente se sostiene, pero lo está defendiendo en este caso. Está diciendo, con respecto al enemigo, consideraba muy peligrosa la aventura de la comuna. Acaba de caer el emperador, ¿no? Es decir, levantarse, alzarse contra el gobierno provisional, ¿no? Era una aventura muy peligrosa. Si no hubieran estado las tropas prusianas invadiendo Francia, ocupando Francia, ¿qué actitud habría tomado Hugo frente a la Comuna de París? No lo sabemos. Eso sí que es hacer historia ficción, ¿no? Sí, no lo sabemos. Pero Simón deja caer eso, ¿no? Dice, es que defender a la Comuna que estaba atacando el gobierno provisional y que lo quería derrocar, con los prusianos ahí al lado, ¿no? Era una maniobra muy peligrosa. Continúa. Había perdido a su mujer en 1868. En Burdeos, su hijo Charles murió de apoplejía y él trajo el ataúd a París para ir después a Bruselas a ordenar la sucesión. Las violencias de la comuna le chocaban, pero en un poema, Represalias no, conjuraba al gobierno de Versalles a que no castigara con rigor. Los fusilamientos lo indignaron. 6.000 prisioneros fueron asesinados contra 64 rebeldes. 6.000 prisioneros fueron asesinados contra 64 rebeldes. Anunció que daría asilo a los proscritos. El gobierno belga lo expulsó, se dirigió a Luxemburgo. Desde allí siguió protestando contra las represalias. Escribía El año terrible 93, poemas para una nueva leyenda de los siglos. De vuelta a París recibió una acogida bastante mala. Obtuvo de Thiers que Roquefort no fuera proscrito. Fue vencido en las elecciones de enero de 1872. No le perdonaban su defensa de los partidarios de la Comuna. Volvió a irse a Guernica. Siguió trabajando en las obras esbozadas y comenzó el Teatro de la Libertad. Escribió también poemas que aparecieron en Los cuatro vientos del espíritu, Toda la Liga, Último Round. Volvió a París en 1873. Perdió en diciembre a su hijo François Victor. Escribía poemas que figuran entre los más hermosos. Lo que distingue estas últimas creaciones es una mezcla de audacia, inventiva y de ronroneo. Juega con las palabras y las imágenes con más libertad. Ningún exceso lo asusta. Es un aventurero. Sin embargo, el virtuosismo de los ritmos, de las elevaciones, de las bajadas, tiene algo de malo. Es una poesía de juventud, sorprendente y sin embargo marcada. Gracias, Luisa. Pepa Martínez, sigue tú la lectura. A Hugo le gustaba leer sus últimas obras a sus amigos. A Hugo le gustaba leer sus últimas obras a sus amigos. Señores, les dijo una noche, tengo 74 años y comienzo mi carrera. Leyó La bofetada del padre. Recibía a numerosos amigos políticos que deseaban verlo volver a la vida pública. Fue elegido senador. Pidió que se votara la amnistía de los partidarios de la Comuna. Solo obtuvo 10 votos. Pronunció un discurso contra la disolución de la Cámara que Magon quería. La izquierda lo aclamó. La disolución se votó por 149 votos contra 130. Pero en las elecciones los republicanos obtuvieron 326 asientos contra 200 y MacMahon dimitió. Para Víctor Hugo era una victoria indiscutible. En 1877 publicó El arte de ser abuelo, monumento elevado
a la infancia y a sí mismo. Había sido para sus hijos y para su hija Adela, a quien acababan de internar, un padre tiránico. Recordemos que su hija Adela tuvo muchos problemas, se desequilibró. Y además Víctor había perdido ya a los otros hijos, ¿no? Realmente fue una tragedia tras otra, ¿no? Continúa, por favor. Había sido para sus hijos y para su hija Adela, a quien acababan de internar, un padre tiránico. Continúa. Pero tenía un cariño sincero por sus nietos. Se ocupaba mucho de ellos, lamentaba estar separado, les escribía largas cartas. Le gustaban las antítesis. Disfruta explorando el espectacular contraste entre sus dos rostros, el del gigante terrible que hace temblar a los grandes de este mundo y el del abuelo bonachón. Soy en nuestro tiempo de choques y furores veluario, y he hecho la guerra a los emperadores. He sido 40 años orgulloso, indómito, triunfante, y heme aquí vencido por un nieto. Y heme aquí vencido por un nieto. Y también, el trueno en su casa debe ser bonachón. En otros momentos pretende olvidar deliberadamente grandeza y gloria. Triste infinito en la paternidad, no soy nada más que una buena y vieja sonrisa obstinada. Queriditos, soy el abuelo sin medida. Tanta complacencia hace sonreír, pero el hecho es que podía estar orgulloso de su vida. Cabe pensar también que para realizar su vejez, que para él como para todo el mundo seguía siendo un irrealizable, se ayudaba con fantasmas. Poseía todo un arsenal. Evirannus era ya viejo guerrero delante Era ya el viejo guerrero delante del cual tiemblan los emperadores. Hugo inventa otros nuevos. Tengo la anquilosis altiva y pesada del peñasco. Una anquilosis altiva y pesada, ¿no? Está haciendo en la leyenda de los siglos, ¿no?, un símil con la rigidez de las piedras, ¿no? Continúa. Vale. La decadencia física que hace al viejo más esclavo que nunca de su cuerpo es cambiada por él en una mineralización que lo liberaría del orgánico. Pero sobre todo se ve como un personaje sagrado, sacerdote por derecho, escribe en la espada. Siendo el anciano del pueblo, es sacerdote de derecho, es costumbre en nuestros montes. No hay frente que no se incline ante ese sacerdocio augusto, la vejez. Ya lo hemos visto, la vejez como la belleza aproxima al cielo, pero en el fondo de sus pensamientos es aún más radical. El anciano es Dios mismo. Cuando la pequeña Juana habla, Dios, el buen abuelo, escucha maravillado. Si Dios es el buen abuelo, este es semejante a Dios. El mundo que lo ha creado Dios evoca hasta el punto de confundirse el que Hugo ha creado en su obra. Habla de los dos al mismo tiempo cuando escribe. Yo no exijo que Dios siempre se modere. Hay que tolerar algunos excesos verbales a un poeta tan grande. Las antítesis de la naturaleza son identificadas a las de Hugo en sus versos. Dios es un gran poeta, el viejo poeta es Dios. En otro poema fechado en 1870 escribe: mi verso sangrante, humeante, amargo, es el vómito de Dios sobre vuestra vergüenza. Gracias, Pepa. Vamos a leer un fragmento del arte de ser abuelo, porque yo estoy segura que más de una de las abuelas que tenemos aquí en el grupo van a querer luego ir a leerlo completo, ¿no? Una vez que piquéis en esto. Mercedes, vamos a ver, el arte de ser abuelo. Me atraen del desierto la soledad y el silencio. En él está mi corazón severamente satisfecho. Voy a buscar en los bosques el vago horror de su sombra que destella cierta claridad. La salvaje espesura
de la hojarasca y de las ramas me produce grata melancolía y encuentro en ella un olvido semejante al de la tumba. Pero yo no estoy apagado, podemos permanecer siendo antorchas en la oscuridad, al fulgor del cielo, en la sagrada cripta y viviendo solos en ella. Podemos estremecernos al sentir el soplo del viento del empíreo. No se empequeñece el hombre por arrojar la sonda en el fondo tenebroso del deber. Quien mira hacia arriba ve bien. Quien mira en lontananza ve lo justo. La conciencia sabe que puede adquirir augusto medro y asciende a los altos lugares para crecer y brillar lejos del mundano olvido. Yo voy pues al desierto, pero sin abandonar el mundo, porque el soñador vaya a sentarse en un frondoso bosque o en las rocas escarpadas de los acantilados a meditar tranquilo ante la inmensidad, no por eso se aísla del mundo. Claro, aunque el soñador vaya a sentarse a un frondoso bosque o a las rocas escarpadas de los acantilados, no por eso se aísla del mundo. Continúa. Sí. ¿No comprendéis que después de haber visto innumerables gentes, hay necesidad de huir de ellas y de refugiarse entre los árboles? ¿No comprendéis que a la sed que sentimos de la verdad, de paz, de equidad y de razón, aumenta en el fondo de nuestra alma después de ver tantas cosas falsas y mendaces? Mi corazón es siempre de mis hermanos y lejos de ellos, pero sin olvidarlos, contemplo y juzgo el destino. Poseo para contemplar la obra comenzada del alma humana, la urna de la compasión inclinada hacia los pueblos. Sin cesar la vacío y sin cesar la lleno, pero me oculto en la sombra silenciosa de los árboles. Ay, vi de tan cerca las multitudes miserables, vi los choques, las afrentas inferidas a venerables ancianos, vi tantos cobardes glorificados por las guerras civiles, tantos jueces que debían ser juzgados, tantos sacerdotes que servían y profanaban a Dios, predicando en su favor y probando lo contrario. Vi tanta fealdad en contraposición de la belleza. Vi el bien en el mal, en lo verdadero lo falso. Vi tantas veces a los que muerden, a los que huyen, a los que se doblan, que viejo, débil y vencido, tengo desde hoy en adelante por verdadera alegría meditar inmóvil en cualquier sitio sombrío, como estoy meditando aquí, y aunque un Dios para que regresase a las ciudades me ofreciera la juventud, el amor, la fuerza y la victoria, creo que no consentiría abandonar el rústico asilo que me guarece en los bosques. Tremendo. Qué bonito. Es un párrafo de una belleza y de una profundidad inigualables, ¿no? Sí, de verdad. Vi tan de cerca las multitudes miserables, vi los choques, las afrentas inferidas a venerables ancianos, vi tantos cobardes glorificados por las guerras civiles, tantos jueces que debieron ser juzgados. Qué actualidad, ¿eh? Qué tremendo, qué texto, ¿no? Tantos sacerdotes que servían y profanaban a Dios. Sí. Vi tanta fealdad en contraposición de la belleza. Vi el bien en el mal, lo verdadero en lo falso. Tantas veces a los que muerden, a los que huyen, a los que se doblan. Que viejo, débil, vencido, tengo desde hoy en adelante por verdadera alegría meditar inmóvil. ¿Cuántas veces habéis sentido esta necesidad, ¿no?, de sentaros en el claro de un bosque o en un risco y decir, quieto, Sí. solo pensar?
Ya lo creo. solo en esa. ¿Lo tienes a Paco al lado o no? No, no está. Ha tenido que salir ahora un momento. Se ha fugado. Continúa. ¿Qué es este mundo? ¿Qué es este mundo? Una tempestad de almas en la oscuridad que nos rodea. Errantes marineros, solo abordamos escollos que tomamos por puertos. En el huracán de rugidos, de dolores, de deseos, un montón de nubarrones suspendidos sobre nuestras cabezas. En los fugitivos besos de las prostitutas que llamamos fortuna, ambición y éxito. Ante Job, que sufriendo exclamaba: ¿qué es lo que yo sé? Y ante Pascal, que temblando preguntaba: ¿qué es lo que yo pienso? Ante el monstruoso despilfarro que hace Satanás de papas, de césares y de reyes, en presencia del destino que da vueltas a su cabrestante, por el que siempre salen de las mismas olas las mismas catástrofes, en esa nada que muerde, en ese caos que miente, lo que alcanza a ver de hombres El claro, hombre claro, lo que alcanza a ver el hombre claro. el hombre claro entre sus aficiones y sus caídas, en la soberanía de todo lo inocente, siendo como son el corazón y el espíritu humano, comprendiendo nuestro pasado tenebroso y nuestro oscuro porvenir, las guerras, los choques, los odios, comprendiendo que dificulta el progreso el arrastre de las cadenas. Es ciertamente saludable y útil para el pensamiento disfrutar de la profunda paz de la soledad y desde el entrecruzamiento de tan espesos ramajes contemplar algunas veces al través de nuestras desgracias colocadas entre el cielo y nosotros como velos esta profunda y luminosa paz. Esto es sin duda lo que Dios pensaba cuando puso a los poetas cerca de las cunas adormecidas. Cuando puso a los poetas cerca de las cunas. Y ahora aparece la nieta, y ahora aparece Juana, ¿no? La pequeña nieta recién nacida. Él tiene dos nietos, que yo sepa, George y Juana, ¿no? Adelante, Juana habla. Sale Juana, dice: Juana habla, pero ignora lo que dice. Enviar al mar que ruge, el sonoro bosque a las nubes, a las flores, a los nidos, al firmamento, a toda la naturaleza el dulce murmurio de sus palabras, cuyo sentido termina lanzando una sonrisa en la que flota un alma, en la que tiembla una idea. Y ese murmullo confuso, vago y embrollado, Dios, que es el abuelo eterno y universal, lo oye sonriendo. Lo oye sonriendo, ¿no? Juana habla, pero ignora lo que dice. Envía al mar que ruge, al sonoro bosque, a las nubes, a las flores, a los nidos, al firmamento, a toda la naturaleza, el dulce murmurio de sus palabras, cuyo sentido termina lanzando una sonrisa, en la que flota un alma, en la que tiembla una idea. Y ese murmuro confuso, vago y embrollado, Dios, que es el abuelo eterno y universal, lo oye sonriendo, ¿no? Gracias, Mercedes. Soy Ebener en nuestra época de choques y de trastornos. Combatí a la muchedumbre inmunda de las Sodomas. Millones de olas y millones de hombres rugieron contra mí, sin conseguir que yo cediese. El abismo gruñendo me atacó. Presenté batalla al oleaje espumante y a pesar de asaltarme las tempestades y la oscuridad, me conservé siempre firme como un escollo. No soy de los que se asustan de ver el cielo negro, de los que no atreviéndose a profundizar las estigias ni los avernos,
tiemblan ante la desconocida abertura de las cavernas, cuando los tiranos lanzaban sobre nosotros desde lo alto de las nubes sus rayos. Yo lancé mis versos sombríos contra esos siniestros transeúntes. He arrastrado a todos los reyes con sus ministros, a todos los dioses falsos con sus falsos príncipes, a todos los tronos atados con los patíbulos, al error, a la espada infame y al sublime cetro. He arrastrado todo eso confusamente hacia el abismo y ante los césares y los príncipes, ante los gigantes de la fuerza, de pie sobre ese montón de nadas, ante los hombres que los mortales adoran, execran o inciensan, ante los Júpiters todopoderosos. Fue durante 40 años altivo, indómito y vencedor, y ahora me vence una niña. Y ahora me vence Oh, una qué niña. bonito. Oh, qué bonito. Dan ganas de llorar. Julián, termina la siguiente página. Gracias, Mercedes. El otro niño, vamos a hablar del otro nieto, Jorge. Ven, Jorge mío. Ven, Jorge mío, nuestros nietos nos encantan. Son para nosotros pájaros que cantan en su aurora y hacen que vuelva a florecer en nuestra triste morada la primavera, las flores, la vida y la luz. Sus risas nos hacen asomar A las pupilas. lágrimas a las pupilas, el peso de los años y la vista de nuestra tumba entreabierta. Sus alegres miradas hacen borrar de nuestra memoria, transportan nuestro corazón a los años juveniles, haciendo abrir en él todas las flores marchitas. Nos hacen inocentes, candorosos y felices. El corazón tranquilo se llena de una vaguedad aérea. Creemos que son nuestro propio retrato. Ser abuelos es volver a ser jóvenes. Al vernos copiados en nuestros nietos, creemos que vuelve a volar hacia las verdes ramas del árbol de la vida nuestra alma sombría con todas sus almas blancas. Me basta tener un niño para volverme completamente estúpido y tengo dos, Jorge y Juana. Tomo al uno por guía y al otro por luz. Corro hacia ellos cuando me llaman, porque Jorge solo tiene 2 años. Es que tengo unos 10 años y medio. Y Juana 10 meses. Paréceme que en el balbuceo de las primeras palabras que pronuncian veo, perfecto, emoción. Veo un rostro de cielo que se desvanece y yo que represento la noche, cuyo destino frío y pálido Ay, Julián. se descolora. Comprendo tiernamente que representan el alba de la vida. Su incomprensible diálogo me abre nuevos horizontes. Veo que los dos se entienden. Comprender esto dispersa mis pensamientos, mis deseos, mis proyectos, mis ideas insensatas o prudentes. Todo en mí se disipa ante su claridad y solo ante ello siento. Bueno. Gracias, Julián. Gracias, Julián. No puedes. Es demasiado emocionante. Es que tengo un nieto. Claro. Sabía yo que este texto os iba a llegar al corazón. Sigo yo leyendo. Gracias, Julián. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Su incomprensible diálogo me abre nuevos horizontes. Veo que los dos se entienden. Comprender esto dispersa mis pensamientos, mis deseos, mis proyectos, mis ideas insensatas o prudentes. Todo en mí se disipa ante su claridad y solo soy ante ellos un buen hombre soñador. No siento ya la turbación ni la sacudida secreta del mal que nos atrae y de la suerte que nos arrastra. Los niños que andan titubeando son nuestros mejores apoyos. Los contemplo, los escucho y apaciguan mi corazón. Y son bondadosos y acepto los consejos sagrados que da la inocencia,
como lo hice toda mi vida, que jamás conocí nada tan grato como el olvido que nos invade el alma ante los seres puros que despiden casto fulgor, y siempre contemplo extasiado en nuestros tiempos turbios y revueltos ese punto luminoso que sale de las cunas y de los nidos. Por la noche voy a ver cómo duermen. En sus tranquilas frentes distingo el deslumbramiento de sombra que proyectan las palmas y una claridad parecida a la luz de la estrella que sale, y me pregunto, ¿en qué soñarán? Jorge sueña con pasteles, en bonitos juguetes, en el perro, en el gallo, en el gato. Juana sueña con los ángeles, y cuando se despiertan, abren los ojos llenos de celeste claridad. Llegan cuando nosotros nos vamos. Charlan, pero ¿hablan realmente? Sí, como la flor habla al manantial en el bosque, como su padre Carlos, siendo niño, hablaba a su tía Dedé, como os hablaba yo, hermanos míos, en la época en que nuestro padre, siendo aún joven, se sonreía viendo cómo jugábamos en el cuartel de Roma, corriendo a caballo de su espada y siendo muy niños. Juana, con ojos muy brillantes, que por coger la sombra entreabre sus delicados dedos, que casi aún no tiene brazos, pues casi conserva las alas, arenga con murmullos en los que flota alguna palabra a Jorge, hermoso como un dios niño. No usan de la palabra, usan del verbo, de la lengua infinita e inocente que usan los vientos, los bosques, las olas. Los pilotos Jasón, Palinuro y Tiflos oían a las sirenas con esa dulce voz murmurar incomprensible himno en la profundidad de las aguas. Esa voz es la música difundida en el fondo del mes de mayo, que hace decir a unos yo amo y a otros yo he amado. Es el lenguaje vago y luminoso de los seres recién nacidos que la vida atrae a sus ventanas y que en el mes de abril, vacilantes y extraviados, zumban en los inmensos cristales de la primavera. Las palabras misteriosas que Juana dirige a Jorge son el idilio que el cisne entabla con el pajarillo. Son las preguntas que las abejas se hacen, son las cuestiones que la ingenua Azucena propone al gorrión, son la parte baja y celeste de la vasta armonía. Son el cuchicheo que balbucea los rumores de la visión y que quizás los explica, porque los niños estaban ayer aún en el cielo y saben lo que en el mundo se ignora. Vuestras voces me llegan al corazón. Juana, Jorge, si los astros cantasen, balbucearían como vosotros. Mirándonos, nos alumbran y nos doran. ¿De dónde venís, adorados desconocidos? Juana tiene el aspecto del asombro, Juan tiene los ojos arrogantes y dan traspiés porque aún conservan la embriaguez del paraíso. Bueno, Qué bonito. Muy es emocionante, muy emocionante. Es que bellísimo. tienes que ser de piedra para no llorar con esto. Una pasada. Este es el gran, aquí tenéis al gran Víctor Hugo, al gran Víctor. Bueno, pues el texto os lo pasaré luego, os pasaré la obra completa de Víctor para que podáis disfrutarla. Y la semana que viene, el miércoles, ahora ya se nos ha hecho muy tarde, continuamos con Víctor Hugo hasta terminarlo y seguiremos con los otros grandes ancianos de nuestro pasado. Muy bien. Os quiero, Hasta chicos. luego. Igualmente. Acompañarme. Gracias.